Gloria a Dios. Amén, Dios les bendiga, hermano. Pues digo, siempre es una bendición cuando nos ponemos a reunir, ¿verdad?, en el nombre del Señor y poder compartir juntos la adoración a nuestro Dios y también, ¿verdad?, la adoración por medio de la palabra del Señor, ¿verdad? Y en esta mañana pues nos vamos a disponer una vez más a poner toda la atención a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Entonces merece toda nuestra atención y toda nuestra disposición, ¿verdad?, a escuchar, ¿verdad?, y a reflexionar en lo que Dios nos habla a través de ella, porque no son mis palabras, no son sus palabras de ustedes, no es un pensamiento de un hombre, sino es la palabra poderosa de Dios. Amén. Entonces, hermano, pues bienvenidos todos, bienvenidos los que nos visitan también, le damos la bienvenida. Y solamente, ¿verdad?, mi nombre es Saúl Arana, soy el pastor de aquí de Capilla Calvario, Victory. Nosotros aquí pues acostumbramos a enseñar la palabra, ¿verdad?, libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso. Y actualmente estamos en el Evangelio de Mateo y estamos en lo que es el Sermón del Monte, ¿verdad? Pero ya tenemos meses ahí y nos hemos gozado, estamos aprendiendo mucho que nos ayuda a nosotros cómo vivir la vida que ahora hemos obtenido en Cristo Jesús, cómo debemos de caminar, ¿verdad?, cómo debe ser nuestro corazón ante Dios. Pero estamos empezando un nuevo año y hay cosas que Dios ha puesto en mi corazón y voy a estar tomando algunas semanas de este principio de año para traer temas, tópicos que pienso que son importantes para nosotros como iglesia y que el Señor ha puesto en mi corazón que los exponga porque es necesario y nos van a ayudar. Amén. Entonces, en esta mañana no vamos a enseñar sobre lo que estamos de Mateo, sino vamos a enfocarnos, es un tema, ¿verdad?, sobre la fe. Y el título de la enseñanza de hoy es sin fe es imposible agradar a Dios. Ese es el título. Y quisiera que vaya conmigo a Hebreos 11:6 primero. Y ahí, después de leerlo, no lo cierre, porque ahí vamos a estar leyendo otra vez. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice así la palabra en el nombre de Jesús: pero sin fe es, ¿qué dice?, imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, es una bendición poder venir delante de ti, Señor. En ti encontramos descanso, encontramos fuerzas, encontramos seguridad. Y solo tu mente, tú puedes darnos esto, Padre, y por eso te agradecemos. Ahora vamos a meditar en tu palabra. Te pido que tú la bendigas y la lleves a nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo nos hable a través de ella y tú hagas, Señor, con ella lo que tú has dispuesto, porque tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, Padre. Yo te pido que bendigas tu palabra en esta mañana y que, Señor, sea de bendición para cada uno de nosotros, para que
seamos edificados espiritualmente. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Ahora, hermano, por eso le decía que siga ahí, siga en el capítulo 11, porque voy a leer del versículo 1 al versículo 1 al versículo 12 de ahí mismo de Hebreos 11. Amén. Y me sigue ahí en la Biblia, no va a estar en la pantalla. Dice así la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Todo esto por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Como les decía, hermanos, hemos hablado y hemos estado escuchando el Sermón del Monte, donde nuestro Señor Jesucristo enseña verdades espirituales sobre el reino de Dios. Amén. Y lo último que enseñábamos fue ya para terminar el capítulo 6, donde dice Jesús y da un mandamiento. Hemos visto varios mandamientos sobre que no codiciemos, que no nos afanemos. Y uno de los últimos mandamientos que vimos ahí dice que busquemos el reino de Dios primeramente y su justicia. Y Él promete que si nosotros hacemos esto, todas las demás cosas que nosotros necesitamos para sobrevivir en este mundo, Dios las va a proveer. Es un pacto que Jesús está haciendo. Si tú
¿verdad? Me obedeces, buscas primeramente el reino de Dios, yo te prometo que te voy a suplir todo lo que tú necesitas. No lo que quieres, sino lo que necesitas. Pero hermanos, la verdad se dice fácil, pero no es fácil. Yo le aseguro que si usted es un verdadero cristiano, si usted verdaderamente ha nacido de nuevo, desea dentro de usted buscar primeramente el reino de Dios. Pero la realidad es que no es fácil. No es fácil. Si fuera nada más de desear, pues todos estaríamos ahí cumpliendo ese mandamiento. Pero no es fácil eso, hermano. Entonces, hermano, estas palabras que Jesús nos habla, estas verdades del reino de Dios, hermano, donde usted y yo pertenecemos ya, si es que estamos en Cristo verdaderamente, hermano, para otra persona, lo que está diciendo Jesús aquí es una locura. Pero para el que es creyente, hermano, esta es una verdad. Más verdad que podemos ver y nos rodean. Más verdad que nosotros mismos, hermano. Pero ¿qué hace la diferencia en que el mensaje de Jesús, en que estas verdades espirituales del reino, hermano, sean una locura o sean una verdad? ¿Qué es lo que hace la diferencia? La fe. Amén. Porque la fe determina, hermano, en cada persona su respuesta a estas verdades que Jesús está diciendo. El que no cree dice es una locura. Pero el que ha puesto su fe en Cristo es una verdad que se debe tomar muy en serio. Amén. Entonces, hermano, la importancia de la enseñanza de Jesús, ¿verdad?, que estamos viendo en el Sermón del Monte y de toda la Biblia, depende de lo que cada persona cree en su corazón. Si tú no crees, pues eso no es importante. Pero si verdaderamente tu fe está en Cristo, la Biblia y toda palabra que Jesús está expresando aquí es muy importante. Pero ¿qué pasa, hermano? Por naturaleza nosotros, el ser humano, es incrédulo. Amén. Por naturaleza. Batallamos para creer, pero la incredulidad ya la traemos automática. Amén. Entonces, por naturaleza el ser humano es incrédulo a Dios. Prefiere mejor creer en otras cosas, en las criaturas, pero no en el Creador. Y es algo de lo que Romanos, ¿verdad? Ahí Pablo expresa ahí cómo el hombre prefiere poner su fe en las criaturas antes que poner su fe en el Creador. Prefiere creer en cualquier otra cosa menos en el que debe de creer. Entonces, las cosas espirituales, hermano, en especial las personas se rehúsan a creerlas, y especialmente cuando se trata de Jesús y la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, las personas se resisten, el ser humano se resiste a poner su fe en esto. Y esto no es algo nuevo, como le digo, es algo que viene en la incredulidad en el ser humano. Ahí en Juan 20:27, no tiene que ir, lo voy a leer, dice: luego dijo a Tomás, está hablando de Jesús, ¿verdad? Después de que resucitó: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, métela en mi costado. Y Jesús le dice: y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Por qué Jesús dice esto, ¿verdad?, a Tomás? ¿Por qué Jesús nos dice a nosotros que no seamos incrédulos, sino que creyamos? ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios.
Y yo me imagino que si usted está en Cristo, usted quiere agradar a Dios. Si ha entendido la palabra. Jesús le dijo a Marta, ¿se acuerdan? Marta, si tan solo creyeres, vas a ver la gloria de Dios. Y esas mismas palabras nos las sigue diciendo a nosotros. Si tan solo creyeres, vas a ver la gloria de Dios. Pero ¿por qué muchas veces ya en estos tiempos no vemos? ¿Será que Dios está dormido? ¿Será que Dios perdió su poder? ¿Será que Dios no es el mismo? No, es porque no hay fe aún ni en el pueblo de Dios. Por eso es que no ve nada. Pero la fe, como dice Jesús, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dice, le dirías a esta montaña, quítate y échate, y pasaría. Jesús diciendo esta verdad en una manera exagerada para enfatizar el poder de la fe y lo que puede lograr cuando alguien se decide a creer en Dios verdaderamente. Para ver a Dios, hermano, para caminar con Dios, para agradar a Dios, es necesario tener fe. Es indispensable tener fe. La fe, hermano, es todo en el reino de Dios. Es todo. La fe es todo en el reino de Dios. ¿Cómo se entra al reino de Dios? ¿Por las obras? Por fe, ¿verdad? No es por las obras. No es porque una persona sea buena, no es porque una persona lo merezca, no es porque una persona vaya a la iglesia todos los domingos y todos los días. No, al reino de Dios se entra por fe. Pero ahí nada más será cuestión de ese momento, de esa decisión. No, porque en el reino de Dios no nada más se entra por fe, se vive por fe. Se vive por fe. Y es donde muchas veces nosotros como creyentes fallamos y quedamos cortos. Porque ya creí en Jesucristo, yo soy parte, ahora pues ya voy a descuidar esa parte tan importante. Pero no, se entró por fe, se camina por fe. La fe, Él lo es todo en el reino de Dios, hermano. Vaya conmigo a Romanos 1:17. Romanos capítulo 1, verso 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿por qué? Por la fe y para fe. Como está escrito, dice, el justo por la fe vivirá. Se entra al reino de Dios por fe, pero se sigue viviendo dentro de él, caminando dentro de él por la fe. ¿Por qué dice? Porque el justo está hablando de aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha sido justificado por la gracia de Dios, por la sangre de Jesucristo. Pero el justo, aquel que es hijo de Dios, que es ciudadano de los cielos, pero el justo por la fe vivirá. La salvación, hermano, que hemos recibido es un regalo de Dios. Eso nadie lo puede discutir. Está en la Biblia y es una verdad. Es un regalo de Dios que se recibe solamente por la fe al escuchar el poder del Evangelio que contiene la buena noticia de Dios y extiende su gracia y su misericordia al hombre pecador que pone su confianza en Jesús y en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. La fe es un don, hermano, de Dios.
No es algo que el hombre tiene por naturaleza o pueda producir por sus propias buenas acciones. La fe, allá en Efesios nos dice que es un don de Dios. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios tuvo que despertarnos, como le dijo a Lázaro y lo sacó. Lázaro, levántate. Y fue entonces por la gracia de Dios que pudimos responder a ese llamado por la fe que Dios nos dio para creer en Jesús. La fe es un don de Dios y no es algo que podamos producir nosotros mismos. Tenemos que reconocer eso. La justicia de Dios para justificación se recibe por fe solamente, y cuando esa fe es genuina, se manifiesta en la vida y en el accionar de aquella persona que confiesa tenerla. Cuando esa fe es genuina, cuando es auténtica, se va a manifestar en la vida y el accionar de aquella persona que confiesa tener esa fe. Porque esa clase de fe, hermano, no solamente te justifica para salvación ante Dios, sino también te abre, hermano, las puertas del reino de Dios para que entres y seas parte de él, sino también esa misma fe, ¿verdad?, es la que ayuda a vivir y a recibir todo lo que el reino de Dios tiene para sus ciudadanos. O sea, no es suficiente nada más entrar, no deberíamos conformarnos ya nada más con ser parte del reino, hermano, sino, hermano, deberíamos nosotros buscar recibir, ¿verdad?, y vivir todo aquello que hemos recibido en Cristo, porque como ciudadanos, dice su palabra que ahora somos coherederos con Cristo, y hay muchas cosas que aún están por experimentar, por recibir, por contemplar, para que nosotros podamos vivir la vida que Cristo nos ha llamado a vivir, para que verdaderamente podamos concentrar nuestro pensamiento, nuestras fuerzas y todo a buscar el reino de Dios. Por eso Pablo, hermano, dice que se revela por fe y para fe, pues el justo por la fe vivirá. Pero, hermano, no es simplemente fe a secas o cualquier tipo de fe. Amén. Porque muchos dicen tener fe. Amén. ¿Han oído ustedes a personas que dicen que tienen fe? Pero no se someten a Dios, pero no ponen su fe en Jesucristo. Amén. Entonces, muchos dicen tener fe en la existencia de un ser divino. Otros tantos dicen creer en Dios como el creador, pero la fe que salva, la fe que ayuda al verdadero creyente a caminar cerca de Dios, la fe que agrada a Dios, es la fe que cree en el Dios de la Biblia como único Dios verdadero y en su Hijo, el cual envió a este mundo a cumplir toda la ley y a morir en lugar del pecador para justificarlo y darle salvación. Esa es la fe que salva. Esa es la fe que agrada a Dios. No cualquier fe. Juan, si va conmigo, capítulo 5, verso 43 al 47. Jesús aquí está confrontando esa falsa fe. Esa fe que pretende creer en Dios, pero que no es la fe que a Dios le agrada, no es la fe que salva, no es la fe que ayuda a caminar bajo la voluntad de Dios. Juan capítulo 5, verso 43 al 47, dice el verso 43, yo he venido en nombre de mi Padre, está hablando Jesús, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés
en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creéis a Moisés, me creeráis a mí. Porque si creyeses, a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Estas personas con las que Jesús está hablando profesaban conocer y creer en el Dios de Moisés. Y ellos decían que estaban siguiendo al Dios de Moisés. Pero conforme vemos aquí, Jesús los confronta y les muestra que la realidad era que ni siquiera creían verdaderamente en Moisés, porque no creían en lo que Moisés había dicho, pues mucho menos creían en el Dios que Moisés seguía. Es lo que le está diciendo Jesús. Prácticamente Jesús les está diciendo que su fe era la clase de fe que es muerta, que no salva. Por lo tanto, tampoco les ayuda a vivir una vida que agrade a Dios. Porque solo hay una fe que salva, solo hay una fe que agrada a Dios. Pero en este mundo hay muchos tipos de fe, muchas cosas en las que las personas creen. Pero Santiago dice, hermano, que la fe sin obras, la fe sin fruto, la fe sin evidencia de verdaderamente, ¿verdad?, confiar en Dios, es una fe muerta. La fe que Pablo habla en Romanos y la que menciona el escritor de Hebreos, la fe que da vida eterna, la fe que te lleva a confiar tu vida a Dios, es la fe que está puesta en Dios por medio de confiar en Jesucristo. Porque muchas personas dicen confiar en Dios, amén. Pero la fe, hermano, que está hablando aquí la palabra, es la fe que te lleva a confiar, ¿verdad?, que está puesta en Dios por medio de confiar en Jesucristo. Vaya conmigo a Juan ahí, capítulo 17, verso 3. Juan capítulo 17, verso 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, la fe que agrada a Dios, la fe que salva, la fe que ayuda a andar conforme la voluntad del reino de Dios, es la fe, ¿verdad?, que cree en Dios como el único y verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra, pero que también cree en su Hijo Jesucristo, a quien Él envió, ¿verdad?, como único medio de salvación para los pecadores. Amén. Esa fe que se menciona en Romanos y en Hebreos es exclusiva, hermano, y es basada en la persona de Jesús. Lo que la palabra de Dios dice y lo que la palabra de Dios dice en él no es meramente fe por sí misma, sino la fe que se pone solamente en Jesús. Esa es la fe que nos habla la palabra que agrada a Dios. Esa es la fe que trae salvación. Esa es la fe que te va a mover a hacer la voluntad de Dios, a comprometerte con Él. Esa es la fe que está hablando aquí. Vaya conmigo a Marcos, capítulo 5, verso 25 al 34. Marcos capítulo 5, verso 25 al 34, y lo voy a leer. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo
su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido, lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Vemos, hermano, ¿verdad?, que no se trata de cualquier fe, sino se trata la fe puesta en Jesucristo. Amén. Ella no dijo, no puso su fe en el manto. Podíamos equivocarnos y decir que su fe estaba en el manto de Jesús. Ella dijo: si tocare su manto. Ella había oído hablar de Jesús y estando cerca de él, puso su fe en Jesús, y si tocare su manto. Entonces su fe de ella estaba en Jesús, y por eso ella no solamente recibió la sanidad de su cuerpo, sino también recibió la sanidad de su alma, porque esa fe es la que hace todas estas cosas, hermano. Ella había puesto su confianza en los doctores al punto de que gastó todo su dinero, no tenía más, estaba perdida, sola, enferma, sin esperanza, pero oyó de Jesús y puso su fe en él. Si tan solo tocare su manto, su fe la movió a hacer lo que hizo. Y esa fe que ella puso en Jesús, ¿verdad?, le trajo la sanidad, tanto del cuerpo como del alma, hermanos. Entonces, ¿pero qué es la fe en sí? El tema es la fe, y por eso estamos repitiendo tanto la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no es cualquier tipo de fe, o no nada más es decir tengo fe, sino es la fe en Jesús. Y la fe en Jesús no puede ser una fe muerta, es una fe que se evidencia, que te mueve a hacer algo, que no te puede dejar quieto. Pero en realidad, ¿qué es la fe en sí? ¿Qué significa tener fe? Y por eso leíamos al principio en Hebreos, capítulo 11, verso 1 al 12, y vamos a ver ahí poco a poco que nos muestre qué es verdaderamente la fe y qué significa tenerla. Hebreos capítulo 11, verso 1, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Entonces, según este versículo, fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que se está esperando que suceda. Y es lo que nos da la seguridad de las cosas que no podemos ver. Eso es la fe. Fe es la confianza. No puede ser una fe genuina, no puede ser una fe que agrada a Dios si no hay confianza. La fe es confianza de que en verdad va a suceder lo que se está esperando que suceda. Y es lo que nos da la seguridad, la certeza, la certidumbre de que las cosas, ¿verdad?, van a ser como Dios dice que lo va a hacer, aunque ahorita no lo podemos ver todavía.
Amén. Entonces, fe es confianza y seguridad en alguien o algo. Y para tomar otro ejemplo de lo que es la verdadera fe, que tiene confianza y que da por sentado aquello, ¿verdad? Que aunque no lo pueda ver por el momento, pero puso su fe en eso y sabe que va a pasar. Nos da un ejemplo si vamos una vez más a Marcos, pero ahora el capítulo 8, versos 5 al 10, nos muestra, ¿verdad?, la fe de un hombre, pero no era fe cualquiera. Una vez más, era la fe en Jesús y en su palabra. Capítulo 8, versos 5 al 10 de San Marcos, dice así. Perdón. Se me hace que lo apunté mal. Es de la fe del centurión, hermano. Si me ayuda a buscarlo, no me recuerdo en qué. ¿8, 5? No. ¿Es en Marcos? Oh, es Mateo, sí. Me confundí de. Amén. Dice así, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, hermano. Entonces, hermano, vemos a este hombre que tiene una necesidad y le pide a Dios que haga un milagro, que vaya con él. ¿Por qué? Porque ha puesto su fe, porque ha oído de Jesús y confía que Jesús puede hacer el milagro que él necesita. Jesús está dispuesto a ir con él, pero ¿qué pasa? Él dice, ¿sabes qué? No soy digno de que tú vayas, que entres a mi casa. Solamente di la palabra. Creer en Jesús, hermano, es confiar en su palabra. Nosotros decimos, creemos en Jesús, hemos puesto nuestra fe en Jesús, pero a veces cuando se llega el momento de confiar en su palabra, a veces cuando se llega el momento que nosotros hagamos caso a Jesús, cuando nos dice buscad el reino de Dios primeramente y su justicia, desconfiamos de eso, no lo decimos con nuestra boca, pero lo que pasa es que nuestras acciones, hermano, muestran nuestra falta de confianza en lo que Él nos está diciendo. Tenemos miedo de creer que si yo busco a Dios primeramente, mis necesidades van a ser suplidas. Dudo en mi corazón y digo creer en Jesús, pero al mismo tiempo quiero asegurarme por mí mismo, quiero yo protegerme por mí mismo, quiero yo proveerme por mí mismo. Y eso, hermano,
¿verdad?, nos muestra que verdaderamente no estamos confiando en lo que la palabra de Dios dice. Este hombre es un ejemplo de lo que es confiar en Jesús, porque el que confía en Jesús confía en su palabra. No se puede decir que confías en Jesús y no confías en su palabra. La fe que agrada a Dios, hermano, es la fe que se atreve a caminar con Dios, seguro de que la palabra de Dios y sus promesas son verdaderas, aunque de momento no las puedas ver. La fe te lleva a atreverte, aunque de momento no lo veas. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo y porque tu fe está en Dios. Jesús le dijo a Marta, como les digo, si creyeres verás la gloria de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, hermano, que salva, la fe que te ayuda a caminar cerca de Dios y ver su gloria y obedecerle. La fe que agrada a Dios, hermano, o sea, la fe verdadera da evidencias. La fe, hermano, es la que nos va a motivar para obedecer a Dios. Si no hay fe, no hay obediencia. Si no hay fe, es muy difícil que obedezcamos lo que Jesús nos está enseñando. Por eso es que es por fe y para fe, porque el justo por la fe vivirá, hermano. La fe verdadera, la fe auténtica, la fe que agrada a Dios, da evidencias, porque no es una fe muerta, hermano. Y en Hebreos, ¿verdad?, 11:4, si va conmigo, Hebreos 11:4 nos dice esto. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Pero ¿cómo empieza el versículo? Por la fe. Es por la fe que Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que su hermano. Es por la fe. La fe da evidencias, hermano. La genuina fe te lleva a dar lo mejor de ti para Dios. ¿Le estás dando lo mejor de ti a Dios? La fe que agrada a Dios es, hermano, aquella que te mueve a dar lo mejor de ti a Dios. Pero muchas veces, hermano, en vez de darle lo mejor a Dios, le damos las sobras. Mi fuerza, mi energía, mi tiempo, mi dinero, mi todo, lo gasto en otras cosas para mí. Para lo que yo creo que es importante para mí. Y a Dios al último. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios entiende mi necesidad. Dios sabe que soy débil. La fe genuina, hermano, da evidencias de que se confía en Dios. La fe genuina no se puede ocultar. Muchos dicen, yo tengo fe. ¿Tú cómo sabes que yo no tengo fe? Por algo dijo Jesús, por los frutos los conoceréis. No se va a poner uno a alegar con nadie, ¿verdad?, porque solamente Dios es el que es, pero la Biblia dice eso. Y muchos dicen, yo tengo fe. Tú no puedes a mí juzgar o decir, yo tengo fe. Pero la fe genuina, hermano, no se puede ocultar. La fe genuina no está muerta, es evidente, hermano. Ahí en Hebreos 5, capítulo 11, verso 5, ahí seguimos leyendo hacia abajo. Hebreos 11:5 dice, por la fe, otra vez, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, hermano. Por la fe se dedicó a obedecer a Dios, a servirle a Dios, y esa vida de fe dio testimonio
¿A quién? A Dios primeramente, pero también a los que lo rodeaban, hermano. Era conocido como una persona que agradaba a Dios por su confianza y obediencia. Amén. Uno no está para juzgar a nadie, porque ese lugar solamente le pertenece a Dios. Todos somos pecadores, todos fallamos, y uno no está para juzgar a nadie, pero uno también, Dios le manda a discernir, a ver, si no dijera, por los frutos los vas a conocer. Amén. Entonces, hermano, la gente se da cuenta cuando somos o no somos. La gente sabe cuando tenemos fe o no tenemos fe. ¿Por qué? Por la manera que vivimos nuestras vidas. Por eso. La fe genuina no solamente es evidente a Dios, sino también a los que están a nuestro alrededor. La fe genuina es evidente, hermano, pero no solamente es evidente. La fe genuina envuelve compromiso con Dios, envuelve confianza con Dios, envuelve dependencia de Dios, hermano. Esa fe que dice, hermano, que agrada a Dios, envuelve compromiso con Dios. Tú no puedes decir que tienes fe en Dios y vives tu vida, hermano, como tú quieres. La fe verdadera involucra un compromiso con Dios, un compromiso con su palabra, un compromiso con su voluntad. Involucra, hermano, confianza en Dios, creyendo que va a suceder lo que Dios ha dicho que va a suceder. Involucra creer, ¿verdad?, que lo que Dios dice que es bueno para mí, es bueno para mí. Involucra creer que lo que Dios dice que me aparte de ello porque no me va a hacer bien, me debo de apartar de ello porque Dios lo dice y yo confío que Él sabe más que yo y que Él sabe lo que más me conviene a mí. No solamente es evidente, envuelve también que dependamos de Dios, hermano, que dependamos de Dios. Y es por eso que el ser cristiano, el pertenecer al reino de Dios, hermano, no involucra parte de nosotros, involucra un todo de nosotros. Por eso Jesús dice, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tú. Te quiero a ti completamente. Porque esa es la única manera que vas a poder vivir la vida que yo te he dado en Cristo Jesús. Involucra la mente, involucra el corazón, involucra la voluntad, hermano. La fe que agrada a Dios. Y es importante que entendamos eso, hermano. No solamente decir yo tengo fe, yo creo. Sino si verdaderamente tenemos nosotros que asegurarnos que es la fe que a Dios le agrada, porque yo no estoy aquí para agradarte a ti o tú para agradarme a mí, estamos aquí para agradar a Dios. Y si tú no estás aquí para agradar a Dios, estás perdiendo tu tiempo. Te estás engañando a ti mismo. Estás desperdiciando tener esa comunión con Dios y su presencia, algo tan glorioso que Cristo vino a hacer posible para nosotros, para que podamos acercarnos confiadamente al trono de su gracia y disfrutar de su presencia santa. ¿Por qué involucra la mente, el corazón y la voluntad? Porque la fe viene por el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír la palabra. Y muchas veces tal vez tu fe no está donde debe de estar porque no meditas en la palabra, porque no haces tiempo para leerla, porque no haces tiempo para escudriñarla, porque la palabra es lo último para ti. Aunque sabes que de la palabra dependemos. La fe viene por el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. Porque el conocer la verdad de Dios, ¿verdad?, cuando se conoce la verdad de Dios, el corazón puede ser convencido de la veracidad de su palabra
porque podemos entender y saber que Dios no es un Dios que miente, no es como los hombres. Porque, hermano, al tener la palabra en nuestra mente y que esa palabra llegue a nuestro corazón, hermano, nos va a dar convicción de que la palabra verdaderamente es verdad y que es lo único que puede ayudar a una persona, ¿verdad?, para salvación, para conocer a Dios, para obedecerle, para comprometerse con Él. Si no hay esta convicción en el corazón, si no hay este conocimiento en tu mente, es muy difícil que tú y yo nos podamos comprometer a la voluntad de Dios. Es muy difícil que podamos buscar el reino de Dios primeramente. Es muy difícil que no nos preocupemos. Es muy difícil, hermano, que no pongamos nuestro corazón en los tesoros de este mundo. Es muy difícil. Es muy difícil. La fe involucra compromiso, hermano. Hebreos 11:7, ahí donde estamos. Hebreos 11:7 dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, por la fe. Hermano, imagínese usted, muchas veces leemos lo de Noé y muy fácil, pero imagínese usted 120 años, hermano, dedicado a construir un barco cuando todavía ni lluvia había en este mundo. Hizo a un lado sus propios deseos, sus propias metas. Imagínese usted aguantar las burlas de la gente, diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? La gente incrédula no podía ver lo que él ya estaba viendo, porque la fe es confiar que aquello que esperas que suceda va a suceder. Y la fe es poder ver aquello que no existe por el momento, pero que si Dios dijo que va a pasar, va a pasar. Y esa fe, hermano, lo llevó a comprometerse. Imagínese usted, ahora con las herramientas que hay y la tecnología, pues de todos modos es trabajo hacer un barco así. Pero él sin nada de eso, pero se dedicó su vida completa, se comprometió con esa verdad. ¿Por qué? Por la fe. Esa fe nos debe de llevar a comprometernos con Dios, porque esa es la fe que agrada a Dios, hermano. Fue todo menos fácil para Noé, pero fue su fe genuina lo que lo llevó a comprometerse, como le digo, con la voluntad de Dios por encima de su propia agenda. Pero nosotros tenemos muchos planes, y los planes de Dios, la voluntad de Dios, puede esperar. A falta de fe, hermano, falta de compromiso. ¿Por qué no se ve que nadie quiere trabajar en las iglesias, nadie quiere hacer nada, no quieren compromisos, quieren ir y venir y ya es todo lo que, pero nada con tener que comprometer su propia agenda? Usted contéstese basado en lo que está. Es la falta de fe. La fe involucra obediencia. Hebreos 11, 8 y 9, 8, dice, por la fe, y empieza por la fe aquí. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Imagínense, se lee fácil, pero hacer eso es difícil. No es fácil dejar tu seguridad, no es fácil dejar tu familia, no es fácil dejar todo aquello a lo que estás acostumbrado, tus propias aspiraciones. Pero cuando hay fe genuina, cuando está esa fe viva en Dios, habrá obediencia. Tal vez en un momento
haya un poco de desconcierto, de duda, y de preguntar, Señor, ¿soy yo? ¿Eres tú? ¿Qué? Pero al final de cuentas, si está la fe, va a haber obediencia, hermano. Cuando, no me quiero poner por ejemplo, porque yo no soy ningún ejemplo de fe, pero lo que yo digo basado en esto ahorita es que cuando el Señor me llamó a esto, yo no quería. Sabía que era compromiso, responsabilidad, iba a quitar muchas cosas de lo que yo tenía y quería. Luché, pero al final de cuentas cedí y obedecí. ¿Por qué? Porque mi fe está en Dios, porque quiero agradarle, porque creo a su palabra. La fe, hermano, que agrada a Dios, es obediente a pesar de que no conozcas todos los detalles, a pesar de que no, ¿verdad?, te traiga incomodidades, a pesar de que tú no tengas el control de lo que va a pasar y tengas que ir caminando por fe como Abraham lo hacía. Él no sabía a dónde iba, solamente estaba obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque creyó en Dios, porque creyó a su palabra, a lo que le dijo Dios. La fe genuina, hermano, envuelve compromiso, confianza y dependencia. Involucra dependencia. Hebreos 11, 9 al 11 dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La fe que salva, la fe genuina, la fe que agrada a Dios, no pone su confianza, hermano, en sí mismo, sino depende de Dios. No confía en sus propias capacidades, hermano, ni en las circunstancias. Hermano, yo nunca he sido una persona muy inteligente. Nunca he sido una persona de mucho estudio. Ustedes lo han de notar al yo hablar y todas esas cosas. Y me daba miedo tener que pararme aquí. Me daba miedo. Y me da miedo todavía. Me pongo nervioso. Pero hermano, la fe que agrada a Dios es la que no confía en sus propias capacidades, sino que confía que aquel que le llamó va a hacer lo que Él dijo que va a hacer y va a estar contigo como dice que va a estar contigo. La fe que agrada a Dios, hermano, no confía ni pone su fe o se basa por las circunstancias que lo rodean, sino camina dependiendo en Dios. ¿Qué pasa, hermano, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios? El resultado será, hermano, como dijo Jesús a Marta, otra vez lo vuelvo a repetir: si creyeres verás la gloria de Dios. El que pone su fe, el que se atreve a poner su fe en Dios, va a ver la gloria de Dios. Va a haber cumplido lo que Dios le prometió que iba a suceder, va a suceder. Hebreos 11:12, hermano. Dice: por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, está hablando de Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Sí, hermanos, la fe verdadera en Dios hace lo imposible posible, lo increíble creíble, hermano. Lo hace una realidad. Esto, hermano, ya va terminando. Quiero que lo tengamos presente, hermano. La palabra, hermano, de Dios
no solamente es para darnos conocimiento de las verdades del reino de Dios, hermano. Porque colectar un montón de información, hermano, si no lo tomamos, si no lo practicamos, si no lo vivimos, de nada sirve. Entonces la palabra de Dios no solamente es para darnos conocimiento, el cual sí es necesario, el cual debemos de tenerlo, pero también la palabra de Dios es para confrontarnos con ella. La palabra de Dios nos confronta y ese es el propósito de este mensaje en esta mañana, confrontarte para que examines tu fe. Porque hay muchos en las iglesias aún, hermano, que no son salvos, que no han nacido de nuevo, que su fe no es la fe genuina que salva. Aunque sean parte de una iglesia, aunque participen en las actividades, aunque hagan todo que pareciera, aún no son salvos porque no tienen esta fe que salva. Entonces necesitan ser confrontados con esta verdad. Nosotros como creyentes, aquellos que decimos ya verdaderamente haber nacido de nuevo, hermano, también necesitamos ser confrontados para que examinemos dónde está nuestro corazón, dónde está nuestra fe. Y como Jesús le dijo a Tomás, no seas incrédulo si hasta ahorita estás, sino cree. Cree, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y todos aquí queremos agradar a Dios. Pero agradar a Dios, hermano, como les digo, con la fe que Dios quiere ver en nosotros, es una fe, hermano, que está comprometida con Dios, que está dispuesta a obedecer a Dios, hermano, y que está dispuesta a depender de Dios. Ahora la pregunta, hermano, ¿es la palabra de Dios una certeza para ti? ¿Crees en lo que dice? ¿Confías en ella? ¿Estás dispuesto a vivir por fe? La Biblia nos dice que más el justo por la fe vivirá. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ir a una iglesia, como les decía, y ser parte de las actividades de esa iglesia no garantiza que tu fe sea genuina. Se puede estar entre el pueblo de Dios y aún así tener un corazón lleno de incredulidad, de desobediencia y de falta de compromiso con las cosas de Dios. Voy a leerlo nada más, no necesita ir ahí. Salmo 95:10 dice, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Se puede estar dentro del pueblo de Dios, considerado pueblo de Dios, y al mismo tiempo estar fuera. Al mismo tiempo no estar agradando a Dios. Al mismo tiempo no estar comprometido con la verdad de Dios. Y estar engañándose a sí mismo. Y por eso aquí en el Salmo 95 dice, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga en su corazón. Y muchas veces nosotros, la iglesia, así estamos. Decimos tener nuestra fe en Dios, en Jesús, en su palabra, pero al mismo tiempo nuestro corazón, hermano, divaga por todos lados menos por la voluntad de Dios, hermano. Dice, no han conocido mis caminos. ¿Qué quiere decir? Que no conocían verdaderamente a Dios. Su fe y su confianza no estaba en Dios, aunque seguían, ¿verdad?, todos los rituales que se debería hacer, que hacía el pueblo, ¿verdad?, no conocían a Dios. ¿Tu fe es genuina? Es una pregunta. ¿Hay en tu vida evidencia de esa fe si es genuina? ¿Tu fe te provoca a dar lo mejor de ti a Dios? ¿Verdaderamente confías en Él? Si no, ¿qué es lo que ha impedido que le des toda tu confianza a Dios? ¿Qué es lo que lo ha impedido?
son cosas, hermano. Leíamos el viernes en la vigilia que el escritor de Hebreos, ahí en en el capítulo 12, después dice: por tanto, por todos estos ejemplos de fe y que vemos, ¿verdad?, cómo han agradado a Dios, nosotros ahora debemos meditar en nuestras vidas y ver si hay algo que está impidiendo que corramos esa carrera de la fe que Dios le agrada. Y lo identifiquemos y lo hagamos a un lado, hermanos. Y dice principalmente el pecado. Hay cosas que nos evitan, ¿verdad?, verdaderamente vivir una vida de fe y hacer la voluntad de Dios. Pero dice principalmente el pecado. Y en la iglesia, hermano, hay mucho pecado. Todos somos pecadores, pero hay pecado aún consciente que el Espíritu Santo ha estado redarguyéndote, mostrándote que dejes eso porque a Dios no le agrada, porque te está separando de la comunión con Dios, porque está evitando que tú puedas caminar cerca de Él. Pero se ha hecho caso, ¿cómo se dice? Omiso. Pero ¿qué es lo que está estorbando que corras esa carrera de fe que Dios te quiere para que le agrades? Eso es entre tú y Dios, tú lo sabes y Él lo sabe. Vamos a ponernos de pie. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe genuina da evidencia, no se puede ocultar, se compromete con Dios, se dispone a obedecerle y aunque sea difícil, se atreve a depender de Dios. Y solamente de esa manera podemos obedecer el mandato de Jesús que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Padre, te damos gracias en esta mañana una vez más. Te agradecemos por tu palabra. Siempre estás, Señor, hablando a nuestros corazones. Siempre estás como el buen pastor, guiándonos por el camino correcto. Siempre estás como el buen pastor, Señor, yendo por nosotros cuando nos desviamos, cuando nos perdemos, cuando nos salimos del carril, Padre. Siempre estás, Señor, como el buen pastor, curando nuestras heridas, sanándonos cuando, Señor, nosotros mismos nos hacemos daño por nuestra desobediencia y nuestra falta de fe y compromiso. Y por eso te damos gracias, porque siempre estás con los brazos abiertos, llamando al arrepentimiento, llamando a una vida de entrega, porque tú quieres, Señor, que nosotros podamos recibir todo lo que tú nos has dado en Cristo y que podamos experimentar la gloriosa vida en abundancia que nos has dado en Él, Padre. Tú quieres que nuestro corazón, nuestra alma sean saciados y el único que lo puede saciar eres tú, Señor. Pero no podemos darnos cuenta cuando nuestro corazón está en otro lado, cuando nuestros compromisos son con otras personas menos contigo, con las cosas de este mundo menos contigo. Ayúdanos, Padre. La fe que te agrada a ti no está en nosotros. Pedimos que tú, Señor, la produzcas en nuestro corazón y nos ayudes a confiar en ti, nos ayudes a depender de ti, nos ayudes a buscarte con todo nuestro corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos.